El primer milagro de Jesús no fue un milagro, fue un mensaje oculto que estuvo frente a todo el mundo durante 2000 años y que casi nadie entendió. En los próximos minutos vas a descubrir lo que el texto realmente dice, lo que la historia oficial borró, y por qué este momento en una boda de pueblo es probablemente la escena más mal interpretada de toda la Biblia. El año es aproximadamente 28 después de Cristo, y el mundo que rodea esta historia no tiene nada que ver con lo que el arte religioso te mostró. No hay mármol, no hay luz dorada, no hay túnicas inmaculadas, hay polvo, hay calor seco que pega en la piel, hay el olor denso del aceite de oliva y el pan recién horneado mezclándose con el sudor de 200 personas en un espacio demasiado pequeño. Hay niños corriendo entre las piernas de los adultos. Hay músicos tocando con instrumentos de cuerda que vibran con el viento del norte. Estamos en Caná, un pueblo tan pequeño que hoy los arqueólogos todavía discuten dónde estaba exactamente. Un lugar tan irrelevante para el Imperio Romano que no aparece en ningún mapa oficial. El tipo de sitio donde todo el mundo se conoce desde que nació, donde los secretos duran exactamente una tarde y donde la vergüenza de una familia puede definir cómo te tratan los vecinos durante generaciones. Aquí, en este pueblo que el mundo ignoró completamente, está Jesús. Tiene entre 28 y 30 años. No ha hecho nada todavía. Para la mayoría de la gente que lo conoce, sigue siendo el hijo del carpintero de Nazaret. Hace apenas unos días que empezó a reunir a sus primeros seguidores. Unos pescadores, un cobrador de impuestos, hombres que dejaron sus redes sin terminar de entender bien por qué. Y su madre lo llevó a una boda. Pero lo que estaba a punto de pasar en esa boda iba a cambiar la forma en que el mundo entendería todo lo que venía después. Para entender lo que está a punto de ocurrir, necesitas saber algo que la mayoría de la gente no sabe sobre las bodas en el primer siglo en Galilea. No eran una noche de celebración, eran una semana entera, 7 días de fiesta continua. La familia del novio era responsable de todo. La comida, la bebida, el entretenimiento, el alojamiento de los invitados que venían de lejos. Para una familia de clase media en un pueblo rural de Judea, esto era el gasto más grande de sus vidas. Algo que planificaban durante meses, a veces durante años. Y el vino era el centro de todo. No como lujo, no como opción. El vino era el símbolo visible de la bendición sobre esa unión. En la tradición judía de la época, servir mal vino en una boda era una deshonra. Quedarse sin vino antes de que terminara la fiesta era algo que la familia nunca olvidaría, algo que los vecinos tampoco olvidarían. Y aquí es donde algo no encaja. El vino se acabó. Y la primera persona en darse cuenta no fue el novio, no fue el maestresala, no fue ninguno de los encargados del banquete, fue María. Juan no explica cómo lo supo. No hay un momento en que alguien se lo cuente. El texto simplemente dice que se acercó a su hijo y le dijo 4 palabras. No tienen vino. 4 palabras, sin petición explícita, sin pregunta directa, solo una observación. ¿Por qué se lo dijo a él? Si Jesús no había hecho ningún milagro antes, si este era realmente el primero, ¿qué esperaba ella exactamente? Esto es lo que casi nadie se detiene a preguntarse. Y no hay una respuesta cómoda. Había algo que María sabía sobre su hijo que los evangelios nunca describen directamente. Algo que la llevó sin dudar a buscarlo a él cuando todo lo demás falló. Y la respuesta de Jesús hace esto todavía más extraño. En español la leemos así. Mujer, ¿qué me importa eso a ti y a mí? Fría, distante, casi ruda. Pero eso no es lo que dice el texto original. La palabra que Juan usa en griego para dirigirse a su madre es ginai. Y en el mundo grecorromano del primer siglo, esa palabra no era un insulto. Era la misma forma en que un rey se dirigía a una reina. Un término de respeto formal, casi solemne. El equivalente más cercano sería algo como señora, pero con una dignidad que el español moderno no puede capturar bien. No fue un rechazo, fue un cambio de registro. Como si Jesús le dijera, lo que estás a punto de ver ya no pertenece a nuestra relación de madre e hijo,
pertenece a algo más grande. Y añadió algo que cambia completamente el significado de toda la escena. Todavía no ha llegado mi hora. Esa frase, esa hora. En el Evangelio de Juan, la palabra hora no es casual. Aparece exactamente 11 veces a lo largo de todo el texto, y casi siempre apunta al mismo momento, la muerte de Jesús. Juan 12, Juan 13, Juan 17. Ha llegado la hora. Padre, glorifícame. Esto significa que desde la primera escena de su ministerio, Jesús ya está mirando hacia el final. No es un hombre que improvisa, es un hombre que sabe exactamente a dónde va. Y sin embargo, actuó. María se giró hacia los sirvientes y les dijo algo que en el texto suena simple, pero que en realidad es extraordinario. Hagan lo que Él les diga, sin discutir, sin preguntar, sin saber qué iba a pasar a continuación. Y Jesús señaló 6 tinajas de piedra que estaban junto a la entrada. Aquí es donde algo que la mayoría de las personas pasa completamente por alto cambia el significado de todo. No eran tinajas cualquiera. Juan especifica que eran tinajas de purificación judía. Cada una contenía entre 80 y 120 litros. 6 tinajas, haz el cálculo, entre 480 y 720 litros en total. Su función era específica y sagrada. En la ley judía, los invitados debían lavarse las manos al entrar a cualquier celebración, no por higiene, sino por pureza ritual. Esas tinajas no eran contenedores vacíos. Eran parte del sistema religioso que separaba lo puro de lo impuro. Jesús les dijo que las llenaran hasta el borde. Los sirvientes lo hicieron, cada tinaja, hasta el tope. Luego, saquen ahora y lleven al maestresala. El maestresala era el director del banquete, la persona responsable de que todo funcionara. No sabía nada de lo que había pasado. No sabía que el vino se había terminado. No había visto a los sirvientes llenar las tinajas. Probó el líquido y llamó al novio. Lo que le dijo después llevó siglos siendo malinterpretado. Le dijo que todo el mundo sirve primero el vino bueno y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. No dijo, qué extraño. No dijo, esto es sobrenatural. No dijo nada que indicara que sabía lo que había ocurrido. Simplemente dijo que era el mejor vino de la noche. Y el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Juan cierra esta escena con una sola frase. Este fue el principio de las señales. No dice el primer milagro, no dice el primer prodigio, dice señal, y esa diferencia lo cambia todo. La palabra que usa Juan en griego es semeion, señal. No teras, que sería prodigio o maravilla. No dinamis, que sería poder, semeion. Una señal no es el destino. Una señal apunta hacia algo más allá de sí misma. Y esta señal específica, agua convertida en vino en unas tinajas de purificación religiosa, no podía ser más deliberada para cualquier judío del primer siglo que entendiera lo que estaba viendo. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre esas tinajas. El agua de purificación no se mezclaba con nada. Estaba separada, reservada para el ritual. Representaba el sistema de la ley judía, la separación entre lo puro y lo impuro, entre el que cumple y el que no, entre el que está adentro y el que está afuera. Al convertir esa agua en vino, Jesús no transformó un líquido en otro. Tomó el símbolo del sistema religioso más rígido de su cultura y lo convirtió en algo que producía alegría. Para alguien que entendiera el lenguaje simbólico de esa tradición, ese gesto era una declaración de principios que iba mucho más allá de resolver un problema logístico en una boda. Esto fue malinterpretado durante siglos, reducido a un milagro de cortesía, un favor a su madre, un gesto simpático. Pero no era un gesto simpático, era un manifiesto. Y la cantidad de vino producido hace eso todavía más claro. Entre 480 y 720 litros. Para una boda que ya llevaba días de celebración. Para invitados que ya habían bebido lo suficiente, como el propio maestresala menciona. No necesitaban 700 litros de vino de alta calidad. Eso es absurdo por cualquier cálculo práctico. Y aquí es donde todo encaja de una forma que la mayoría de las personas no esperaba.
En la tradición profética judía, la abundancia desbordante de vino era la imagen del tiempo mesiánico. Amós escribió que los montes destilarían vino dulce. Isaías describió un banquete con vinos añejos. Joel habló de lagares que rebosarían. Para la mente judía del primer siglo, el vino en cantidad exuberante no era un lujo. Era un símbolo específico de que algo extraordinario había comenzado. 700 litros de vino superior, en un pueblo que nadie conoce, en una boda que el mundo entero ignoró. El exceso no era accidental, el exceso era el mensaje. Y hay una última capa que este relato tiene y que casi nadie menciona. Solo los sirvientes sabían lo que había ocurrido. No el maestresala, no el novio, no los invitados, no los discípulos que estaban en la fiesta, al menos no hasta después. Solo los que habían obedecido sin entender, los que habían llenado las tinajas hasta el borde porque alguien se los había pedido, los que habían llevado el agua, o lo que fuera que era ya, al hombre más importante del banquete sin saber qué iba a pasar cuando lo probara. Eso también era parte de la señal. El primer milagro de Jesús fue completamente invisible para casi todos los que estaban presentes. Y eso no fue un error, fue una elección. Hay una pregunta que este relato lleva siglos sin responder en voz alta, y es la más incómoda de todas. ¿Por qué este milagro? ¿Por qué el primer acto de alguien que venía a cambiar el mundo fue resolver el problema del vino en una boda de pueblo? No fue sanar a un ciego. No fue resucitar a un muerto. No fue multiplicar pan para una multitud hambrienta. Fue el vino en una fiesta. Siglos de teología han intentado resolver esa incomodidad. Algunos dicen que fue para mostrar poder. Otros, que fue un símbolo eucarístico. Otros, que fue simplemente un favor a su madre. Pero hay una respuesta que el texto mismo sugiere y que casi nadie quiere escuchar. Fue un acto de cuidado. No para la multitud, para dos personas que empezaban su vida juntas. Para una familia que iba a cargar la vergüenza de ese fracaso durante años. Para los sirvientes que habrían recibido la culpa. Para el maestresala que habría quedado en ridículo delante de todos. El primer acto fue íntimo, local, discreto. Y Juan, que eligió cuidadosamente qué incluir en su evangelio y qué dejar afuera, eligió este momento como la primera señal. No el sermón del monte, no el bautismo, no el ayuno en el desierto. Esto. Y entonces Juan registra la reacción de los discípulos con una frase que para el ritmo del texto es casi un rayo. Manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No creyeron cuando escucharon el sermón más brillante de la historia. No creyeron cuando vieron a alguien resucitar. No creyeron cuando los cielos se abrieron. Creyeron en una boda de pueblo, por agua convertida en vino, en un momento que el resto de los invitados ni siquiera notó. La fe, según Juan, no nació de un espectáculo. Nació en la cocina, entre las tinajas de piedra, lejos del escenario principal. Y eso es lo que casi 2000 años de iconografía religiosa, de pinturas monumentales y catedrales y sermones dominicales, han cubierto con demasiadas capas, que el inicio de todo esto fue silencioso, que fue invisible para la mayoría, que fue exactamente lo que nadie esperaba. Hay algo en esta historia que el tiempo ha cubierto con demasiadas capas de religión y arte y ceremonia, y es esto. El primer milagro de Jesús no fue espectacular, no hubo relámpagos, no hubo multitudes gritando, no hubo cobertura de ningún tipo. Solo agua que se convirtió en vino en unas tinajas de piedra, en un pueblo que no aparece en los mapas, en una boda que el mundo olvidó antes del amanecer siguiente. La primera señal fue íntima, local, invisible para casi todos. Fue para una familia que no tenía con qué seguir celebrando. Para dos personas que empezaban su vida juntas. Para los sirvientes que obedecieron sin entender. Para una madre que sabía algo que nadie más sabía todavía. Si este momento te dice algo, no es sobre el poder sobrenatural de transformar líquidos, es sobre dónde pone la atención alguien que tiene ese poder, no en los grandes escenarios, no en los momentos donde la audiencia está garantizada, no donde la historia lo vería actuar. En la vergüenza privada de una familia,
en el problema que a nadie más le importaba resolver, en las tinajas de piedra que nadie más miró 2 veces, en el vino que se acabó. Y quizás eso es lo que hace que esta primera señal siga resonando 2000 años después. No porque fuera el más grande, sino porque fue el más humano. El primer milagro de Jesús no fue un milagro, fue un mensaje. Y el mensaje era este: que lo extraordinario no llega donde el mundo espera que llegue. Llega donde nadie más estaba mirando. Si este contenido resonó contigo, suscríbete ahora. Estamos con una meta muy clara este mes: llegar a 5000 personas. 5000 personas que puedan escuchar estas historias. 5000 vidas que puedan encontrar sentido, dirección o simplemente un momento de paz. El mundo necesita más de esto, y tú puedes ayudarnos a hacerlo posible.